Hola y bienvenidos a Gritones Podcast. Aquí creemos que cada persona tiene una historia increíble esperando ser contada. Una que puede inspirar, motivar y cambiar perspectivas. No importa de dónde vengas o lo que hayas vivido, lo que te hace único tiene un valor inmenso. Prepárate para descubrir el poder del grit. Ese empuje que nos hace seguir adelante incluso cuando el camino se pone duro. Y para escuchar historias reales que nos recuerdan que todos tenemos algo especial que aportar. La inspiración está bien, pero la acción es mejor. Entra a brauliofiloteo.com y suscríbete a mi newsletter personal, El Grit en la Vida Cotidiana, donde comparto herramientas y reflexiones íntimas para que cada día cuente. Y no te olvides compartir, picar a la estrella, activar la campana o seguirme, dependiendo de la plataforma donde nos escuches, para que el algoritmo juegue a nuestro favor y más personas puedan descubrir estas historias. Esto es más que un podcast, es una celebración del viaje en esta dimensión. Nuevamente, bienvenidos. Antes de presentarte al invitado de hoy, déjame hablarte rápido de dos cosas: Accesalud y la fórmula GRIT. ¿Por qué? Porque después de años de emprendimiento y cientos de horas en Gritones, he visto que sin salud no hay historia que contar. Por eso, cofundé una plataforma donde puedes volver a tener un médico de cabecera que realmente te acompañe. Échale un ojo a citas.accesalud.com, primero con X, Axe, y luego con S, Salud, Accesalud, y descubre cómo funcionan nuestras consultas totalmente virtuales. Y si quieres aprender la fórmula que me tomó más de 40 años desarrollar, sígueme en redes donde comparto retos, eventos y contenido para que transformes tu historia con grit. Me llamo Braulio Filoteo y esta es la historia de Diana Ugalde, maestra de yoga, meditadora, viajera y sanadora. Y es interesante porque a pesar de que ha tocado fondo en muchas áreas de su vida, ahora lo entiende como parte del camino que necesitaba transitar para fundar 1001 Sueños AC, donde apoya a niños con síndrome de Down y enfermedades crónico-degenerativas. Te dejo accionables y 5 puntos clave que aprendí en nuestra conversación. 1. Todos tenemos que aprender a equilibrar la energía masculina y femenina. 2. Lejos de compararte con los demás, compite contra ti mismo. 3. La mejor religión es el amor. 4. Evita que tus raíces se pudran. Y 5. Jamás calles tu propia voz. Aquí la tienen. Buenísimo. Un episodio más en donde disfruto intensamente el poder de las historias, ahora con Diana. Gracias, Diana, por estar por acá y compartir este espacio juntos en Gritones Podcast. Al contrario, Braulio, gracias a ti, a todos los que te escuchan por permitirme este momento para compartirme. Sí, ya platicaremos por qué estamos haciendo el episodio 57 juntos, independientemente cuándo se estrene, porque me interesa hacer ahí un zoom en el número, qué significa para ti ese número, y bueno, ya platicaremos más adelante al respecto, pero quiero arrancar este episodio preguntándote si es verdad que donde te agarre el sueño te quedas profundamente dormida. Es decir, no es lo mismo quedarse dormido, dormida cuando ya es tarde por la noche y bueno, ya la melatonina hace su chamba y pues nos da ganas de dormir. Pero en tu caso creo que llegas a un restaurante, oye, pues tráigame la carta, y en lo que llega el mesero con el menú ya te quedaste jetona en la mesa. Platícame de eso. Ok, siento que soy muy intensa, tengo mucha energía solar, entonces hago demasiadas cosas y así como desgasto tanta energía, requiero como esos momentos para volver al impulso. Entonces, sí, es real que me quedo, pero perdida. O sea, así puede ser en una silla, puedo estarme trasladando en un auto. Si mi cuerpo dice out, cierro los ojos y me voy. Entiendo que hay una altísima probabilidad de que si te invitamos al cine te quedes vida en la butaca. Así es. Yo creo que tiene que estar muy buena la película para que de plano no te quedes dormida en la sala. Decías energía solar. ¿Qué es eso? Bueno, al estar inmersa en procesos de meditación, de yoga, activo mucho la parte
de esta energía masculina, o tenemos tanto sagrado masculino como sagrado femenino, todo ser humano. En mi creencia también, el que yo conecte más con esta energía masculina, energía del sol, la energía lunar es más femenina. De hecho, desde chiquita yo recuerdo que me gustaban las cosas rudas, el correr, el hacer ejercicio, jugar basquetbol, hacer todo como muy, muy masculino. Casi jugar a las muñecas no era mi hit. Estar rodeada de mujeres tampoco. Prefería la compañía de los hombres. Y el sentir desde pequeña todo esto que me mantenía en ese ritmo constante, soy consciente como de ello y a partir de ahí creo muchas cosas, pero también, como te digo, hay momentos en los que necesito ese reset porque es demasiada mi intensidad. Cuando eras niña, ¿recuerdas si esto te generaba conflicto? Te lo pregunto porque yo tengo 2 hijos que son unas balas, no se pueden estar quietos y tienen definitivamente mucha energía solar. Y hay veces que ya no sabemos qué hacer con ellos porque están del tingo al tango. Incluso ayer o antier estuvieron en una clase de taekwondo y el chiquito que tiene 3 años, Enzo, de plano el profesor habló con mi esposa y le dijo, a ver, señora, hay de 2 sopas. O lo trae cuando crezca porque no hace caso, o me pongo firme y con la autoridad del maestro de taekwondo lo pongo en su lugar. Le dije, Blanca, espero que haya escogido la segunda opción, que lo meta en cintura, ¿no? A Enzo. Pero bueno, es esta energía desbordante. En tu caso, ¿te acuerdas si llegó a generarte algún tipo de conflicto? Mira que mi mamá como que supo mediar todo eso porque yo creo que antes pues no era el diagnóstico como tal de la hiperactividad y no era tanto como los papás nos llevaran a los lugares para ver cómo podernos tratar o de qué manera. Entonces, con toda esa hiperactividad, ella me metía a clases, yo iba a natación, iba a ballet, iba hawaiano, tahitiano, o sea, todo lo que a ella le gustaba, ahí me metía. Exacto. Entonces, pues me tenía ocupada, yo no veía televisión, me tenía activa. De hecho, me recuerdo cuando iba en la universidad, me decían los amigos, ¿nunca has jugado a las atrapadas, al borro, al entamalado, no sé qué tantas cosas? Pues yo me quedaba, solo aprendí a andar en bici, ¿no? Nada más, o sea, porque me tenían en un estricto rutina para que justo ella me sacaba a patinar por todo el bulevar que era larguísimo, 5 kilómetros, para que de regreso a ver si Diana se dormía. Me tenían que sacar en el auto a darme vueltas y solo así, ¿no? Ya llegaba yo perdida. ¿Dónde creciste? Cuando hablas del bulevar, ¿en dónde? ¿En Ojo de Agua? Ojo de Agua, que entiendo que está como a 40 minutos de Pachuca, más o menos. Sí, 45 minutos. Estoy de la Ciudad de México, igual como 1 hora, depende del tráfico. Ok. Entonces, digamos que ahí sigues en Ojo de Agua, donde te criaste, ahí sigues. ¿Ahí naciste también en Ojo de Agua? No, nací en la Ciudad de México, pero mi madre vivió acá muchos años. Nosotros cuando nos casamos vivimos otra vez en ciudad, pero regresé a la entrada, unos fraccionamientos que crearon, a la entrada de Real del Sol. Ok. Ahora, cuando naces en la Ciudad de México, ¿se regresan a Ojo de Agua porque así era el plan? O sea, nada más era que tu mamá diera luz en la ciudad y regresarse, ¿o realmente fue por otra razón? Vivimos 3 años, no sé exactamente dónde, pero sé que vivíamos en la ciudad. Cuando yo tenía 3 años fue que ella se viene para acá porque vio que la calidad de vida pues era mejor, había mucha vegetación, el club que había natación y como a ella siempre le interesaba, yo creo, que mucho el deporte, ella es bailarina de corazón, le encanta bailar lo que le pongas, entonces siempre está movida y eso fue como que lo que quiso inculcarnos y estar rodeadas de naturaleza. Ya. ¿Tu papá qué crees que aportó dentro de las características que hoy definen a Diana?
Uy, la diversión. O sea, yo con mi papá me puedo pasar riéndome y las carcajadas y las chistosadas porque es súper ocurrente. Eh, la determinación, yo recuerdo que de chiquita lo veía muy poco, salía a las 4 de la mañana porque al mudarnos hasta acá, él tenía que salir 4 de la mañana para llegar a su trabajo a las 7. Trabajó en Chrysler y a partir de ahí se quedaba hasta que terminaba pues más de sus labores. Llegaba entre 10, 11 de la noche, entonces muy pocas veces lo vi, pero cuando estábamos con él era muy divertido. Hermanas, hermanos, ¿tenías con quién gastar energía aparte de irte a patinar por todo el bulevar? Sí, tengo una hermana 1 año menor que yo y otro hermano que le llevo 7 años. Ok, ok. ¿Tienes recuerdos favoritos en ese núcleo familiar, en ese clan? Sí, por supuesto, muchísimos. Creo que el estar acá ha sido como llenarnos siempre de cosas que teníamos que estar como muy, muy en núcleo, porque fines de semana sí eran momentos que nos llevaban a la ciudad para estar compartiendo con la familia de mi mamá, todas mis tías, y siempre han sido súper unidas. Entonces ellas, el venirse hacia acá eran pues las reuniones, el salir de vacaciones aquí a los alrededores. Recuerdo mucho cuando mi papá nos decía entre semanas, le decía a mamá, saca a las niñas de la escuela y las veo en Monterrey, las veo en San Luis Potosí, las veo, o sea, nos mandaba por todos lados para estar con él y que a veces no lo veíamos tanto, pero sí al menos en el hotel, el comer juntos. Entonces sí, hay como muchos, muchos, muchos recuerdos. Las competencias, porque mi mamá nos metió también al grupo CEDOM, hacían competencias mini olimpiadas, Ok. entonces de Ojo de Agua éramos el equipo Colibrí, me acuerdo, entonces eran todas las familias con sus hijos y competíamos la familia, el equipo con los del Valle, Coyoacán, o sea, con diferentes delegaciones. Claro. No sé si sepas de estas competencias que se hacían. Sí, he escuchado hablar de esas competencias. Incluso te quería preguntar, porque me contaban que eres alguien que le hubiera gustado correr de manera profesional. Dime si eso es verdad y qué significa. Sí. Pues al estar en esta energía que te digo y que mi mamá nos llevaba a las mini olimpiadas, yo siempre fui muy competitiva, pero lejos de ver a los demás, yo recuerdo de chiquita que me veía a mí, o sea, yo competía hacia mí. Y era, ¿cuánto hice de tiempo? Bueno, la siguiente más tiempo, ¿no? Y así, perdón, menos tiempo y más rápido. Y lograba pues los primeros lugares, segundos, muy pocas veces creo que fue el tercer lugar y era así el drama de mi vida, porque ¿cómo era posible el tercer lugar? ¿Qué distancia era? 100 metros era por lo regular, pero hacíamos relevos, hacíamos las de resistencia, pero a mí me encantaba la velocidad, 100 metros, lo más rápido que podía en 100 metros. Ok. ¿Y qué pasó? O sea, si te gustaba tanto correr, o sea, en algún momento platicaste con tu mamá o con tu papá al respecto, ¿cuál fue su Claro, respuesta? pues mi mamá fue la que tenía yo 12 años. A los 12 años sabía perfecto que quería yo ese camino. Y ella, yo me imagino que platicó con mi papá. Mi papá siempre ha sido muy abierto, lo que ellas quieran, déjalas soñar. Entonces él siempre nos permitía mucho. Y como éramos 2 mujeres, y mi hermano llegó pues despuesito, entonces a nosotras nos consentía mucho a su manera, pero mi mamá era muy estricta. Entonces ella me dijo, ni lo pienses, ni creas, vas a estar encerrada, no nos vas a ver,
¿de qué vas a vivir? ¿Cómo crees? Y si no la haces ahí, tú me tienes que entregar un título profesional y cuando esté el título profesional, haces de tu vida un papalote. Y me acuerdo que se me quedó tan grabado que me dio tanto coraje y dije, pues te voy a entregar ese título para que me dejes hacer lo que yo quiera. Porque de hecho todo lo que me metía, a excepción de la natación y el ballet, que me encanta, no lo practiqué ya después, pero todos los demás, el baile, era como seguir reglas, seguir órdenes, y eso para mí era frustrante. O sea, ¿por qué no puedo bailar de otra manera si a mí me nace mover el otro pie, no? Entonces, seguir las reglas fue complicado también para mí. Y pues bueno, se lo agradezco ahora a mi madre, por supuesto, pero sí me hubiese encantado haber seguido Ahora, ahí. Diana, suena desde el punto de vista romántico, sí el agradecimiento, sí no, digamos, ver hacia atrás, sino recoger las piezas de nuestra historia para nuestro presente y para lo que podemos hacer en el futuro, pero siendo completamente francos y honestos, muchas veces dejamos de perseguir nuestros sueños porque alguien más no lo pide, no lo dice, no lo exige, en este caso los papás, que son como la autoridad máxima en cierto momento de nuestras vidas. Tú hoy dices, bueno, se lo agradezco. Ok, quitando el lado bonito, Viví dime la enojada. verdad, dime la verdad. Sí, viví enojada y con ella muchos años. Digo, sigo sanando, porque en realidad para mí fue la opresión que sentí. El no permitirme o no sentir la confianza de que pues podía yo hacer algo que era realmente lo que me apasionaba en ese momento, ojo, porque la vida es fluctuante, ¿no? Y después llegó el básquetbol, que también fue otra situación que ella dijo, ¿cómo crees? Estás loca. Entonces como que mi inteligencia era deportiva y la sentía que cada vez me oprimía, me decía no, definitivo no. Y así como logro detectar mi inteligencia, procuré que no se repitiera ese patrón con mis hijos ahora. Claro. Dices algo muy interesante, inteligencia deportiva. Fíjate que ahorita estamos en pleno reto, un reto que lanzamos en una empresa que tengo llamada Access Salud, un reto de salud. Y yo les platicaba a los que se inscribieron de tener mentalidad de atleta. No significa que seas maratonista o triatleta o que seas un super ultra deportista, sino tener esa mentalidad. Y la mentalidad de atleta o de deportista, tú decías inteligencia deportiva, es, desde mi perspectiva, Diana, pues tener cierta disciplina, cierta perseverancia. Hay veces que hay que entrenar, aunque no tengas ganas. Y los atletas, por ejemplo, que van a los Juegos Olímpicos, tardan 4 años para segundos. 4 años entrenando todos los días, ¿no? En la mañana, en la tarde, para algunos segundos. En tu caso, esta inteligencia deportiva, ¿cómo la has aplicado en tu vida cotidiana? Mira, de hecho, desde el momento en el que siento que mi cuerpo está cansado y se requiere hacer algo, es como recordarme ese switch de doy ese momento de reposo, por eso ahorita regreso al que me... No te vayas a quedar dormida ahorita aquí en el podcast, ¿eh? No te preocupes, ahorita hice mi meditación y todo para estar al 100. Pero justo lograr ir más allá del cuerpo físico, lograr percibirte con... Cuando algo te apasiona, sale la fuerza, tú no sabes ni de dónde, pero te sale. Entonces, siempre hacer las cosas con esa pasión es lo que me ha llevado incluso a terminar una carrera que no me gustaba, o sea, pero sabía que podía lograrlo. ¿Qué Entonces, estudiaste? siempre ingeniería en sistemas computacionales. ¿Y también fue porque te lo impusieron o cómo fue esa decisión? Mi papá es de profesión ingeniero en electrónica y comunicaciones. Entonces, cuando nos piden la selección de la carrera, a pesar del estudio vocacional que nos hacen y todo,
Que yo le llamo Eh, desorientación vocacional. Exactamente. Entonces ahí fue que yo estaba, pues no sabía ni qué quería hacer de mi vida después de lo que me dijeron. Y dije, bueno, ¿qué carrera? ¿A qué me voy a comprometer si aquí no dice educación física, ¿no? Eh, y recuerdo que le pregunté a mi papá, oye, ¿en qué carrera se gana más dinero? Y se me queda viendo. Y me dice, pues ahorita el auge es computación, todo lo que tenga que ver con la computación. Y yo de por dentro, pero ni computadora tenemos, ¿no? Por ese entonces apenas empezaba todo. Y me dice, eso es lo de menos. Ya dije, perfecto, pues ingeniera. Entonces vi y no es cierto, era matemáticas aplicadas a la computación. Fue la primera carrera que pisé en la UAM, pero era un periodo en el que yo estaba rebelde, la distancia que puse con mi mamá, el no ver tan seguido a papá, que en ese momento a mi papá lo despiden de Chrysler después de 20 años de estar ahí. Entonces fue todo un caos en casa y yo comienzo a meterme en adicciones, en alcoholismo. En ese momento, pues dije, lo que sea que me dé más dinero para salirme de aquí. O sea, mi idea era, me tengo que salir de este círculo en el que ya entramos y que me estoy sofocando y que no sentía como ese propósito para qué vivo, ¿no? Y al estar en ese mood, la carrera fue, te soy honesta, porque no me quería quedar, punto número uno, en el poli. No tenían para pagarme escuela de Privada. paga, es privada, pero de hecho mi papá, recuerdo que en ese momento, a pesar de que no tenía ya el ingreso, él puso un negocio, se asoció con una persona que vendía carnes, era un obrador, y mi papá, siendo ingeniero en sistemas computacionales, ¿de dónde iba a saber todo ese movimiento? Pues toda su liquidación se lo llevaron al baile, como dicen, y pues se quedó peor. Entonces él, al meterse también en la adicción, pues yo veo el patrón y lo sigo, y se recuperó. Me acuerdo que pues fue no tan largo, se recupera y me dice, vamos, empezó a dar clase en una escuela, dibujo técnico y matemáticas y todo lo que pudo, en una escuela técnica aquí cerca. Cuando Y él de salió ahí, de esta adicción, ¿tú todavía ujú, estabas metida? sí, ¿Y sí, yo seguía. llegaron a tomar juntos? No, no, él nunca supo, Ah, ok. supuestamente. Ya. Y me llevó al TEC de Monterrey porque como siempre nos estuvieron en escuela privada, entonces desde el kinder. Y cuando salen todas mis amigas de la secundaria para la prepa, me acuerdo que fue ese primer cambio, donde te digo que él deja de laborar en Chrysler y pues, nos tienen que cambiar a escuela oficial. Pues para ahí también fue otro enojo de Diana, ¿no? Me tienes en un estilo de vida y de repente me lo quitas, pues más. Y me refugié en el básquet al Ok. principio. Y después del básquetbol fue que, pues al terminar, ¿no? Decían y pues empecé a probarlo, empecé a fumar y empecé a hacer un montón de locuras. ¿Cómo saliste de Eh, ahí, Diana? Fue un proceso, creo que ahora lo veo como divino, porque como que no era realmente que me fuera a llevar al camino que yo sentía que era mi propósito. A mí siempre me ha gustado estar rodeada de gente, o sea, a mí me encanta que estemos compartiendo en equipo, y cuando lo hacía con la carrera era yo sola, pero después me permití en el básquetbol y compartir con las demás del equipo, pero me gustaba siempre jugar con hombres. Entonces, como se hacía esta intercambio de información y de ver la vida de cada uno, me gustaba mucho escuchar. Y pues al estar en el En drink el y todo trago. ese tema, pues era más wow, me divierto, los escucho,
en Claro. ese momento me O sea, siento bien. no tomabas sola, por ejemplo. O sea, siempre No. tomabas acompañada y seguía esta dinámica que te gustaba de la colectividad y de Sí, escuchar del relajo y anécdotas. Ok, ok. sí. Pero entro me voy a regresar tantito, porque cuando te digo que papá me dice, te voy a llevar al TEC de Monterrey, así pedimos una beca y lo que quede yo me comprometo a pagarlo, ¿no? Entonces me lleva al TEC acá a Pachuca, me dan el 90% de beca, pero cuando él ve lo que era pagar el 10%, se me queda viendo y me dice, es que con el sueldo que me dan no me va a alcanzar. Y yo dije, oye, me dijiste que se iba a poder, ¿no? Entonces en ese instante fue donde más me dolió y más pude percibir que mi refugio era el alcohol y que quería yo quedarme con todos estos disque amigos. Empecé a quitarle incluso dinero a mi mamá de la bolsa para poder fumar, para poder, incluso la coca, también llegué a probarla. Entonces, sí estaba cayendo yo como en esa dinámica hasta el momento que conozco a un ex que en el relajo y todo, me dice, oye, pero vas a seguir así, neta, ¿no tienes algo que quieras hacer o que te guste hacer? Le digo, pues sí, salirme de mi casa, pero ¿cómo lo vas a hacer? Y yo, pues, no sé todavía. Y me dice, pues haz la universidad, métete a estudiar. Fue cuando también me recuerdo que me habían dicho que tenía inteligencia matemática y y que me meto a matemáticas aplicadas. Como papá venía del poli, dije no, y estaba enojada yo con él, no me quiero quedar en el poli. Entonces hice el examen, pero mal, ¿no? Todo lo contesté si ven el librito. Sí. Después en la UNAM también me dijeron, y ahí voy a hacer el de la UNAM, pero igual estaba yo como en mi enojo y medio que veía y medio que contestaba. Hasta la tercera que me dijo mi madre, es tu última oportunidad y si no te quedas en algo, a ver qué haces para trabajar, porque ya era yo un problema, ¿no? Para ellos y ¿Qué edad más tenías? con el enojo. Eran 10 no es cierto, salí 15, 16 años. 16 Ok. años cuando fue lo de la universidad. Y bueno, me quedo en la UAM, pero recuerdo, imagínate, iba tomada. Ahí sí vi el librito, empecé a contestar y me dicen, ¿cuáles opciones quieres? ¿En la de Azcapotzalco, en la de Iztapalapa o en la de Xochimilco? Entonces yo viviendo hasta acá dije, Xochimilco es lejos, eso sí me queda claro. Y luego dije, ¿dónde está Iztapalapa? ¿Dónde está Azcapotzalco? O sea, yo no tenía noción porque no había salido de mi pueblo. Y lo único que dije, bueno, ¿cuál te suena más cerca? Iztapalapa. ¿No? Está cerquita de Xochimilco. Me hacía prácticamente 3 horas de camino. Uf. Y yo tenía que entrar a las 7 de la mañana. Uf. O sea, realmente la elección del lugar fue así de, pues yo creo que esto suena cerca. Suena, pero no tenías Soy. la más remota idea. Ni idea. Y bueno, pues allá igual me tocaron como 3 huelgas en la UAM. Dije, de aquí a que acabe, entonces regreso con el noviecito que te digo y él me dice, oye, yo voy en el Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec. Y dije, bueno, se parece algo al de Monterrey, pero está más cerca, ¿no? Estoy prácticamente a 1 hora. Y dije, bueno, suena mal, pero es privada y no tengo para pagar. De ahí se viene que empiezo bueno, de hecho eso lo hacía también al ver que quería yo seguir consumiendo, tenía que tener un empleo. Y empecé a vender hamburguesas con una amiga en la prepa. Entonces yo trabajaba jueves, viernes, sábado y domingo, por las noches. Y a veces pues pedía permiso para salirme antes e irme a la jarra. Y al día Pero siguiente pues trabajar báñate y te otra vez. refieres a que preparabas hamburguesas en dónde o qué? Ajá, aquí mismo en Ojo de Agua, San Pedro es un pueblito que está cerca. ¿Pero en tu casa donde dormías ahí No, preparabas las hamburguesas o dónde? no, era la casa de una amiga.
Ahí Ellos preparaban tenían las su negocio. hamburguesas. Ajá, y Pero era muy famoso. la gente iba a consumir ahí las hamburguesas o ustedes se las llevaban a la Ajá. universidad a venderlas. No. Ahí mismo. Era Ok. el negocio de ella. Era muy característico porque le ponían zanahoria y encima del bollo le ponían un bombón. Entonces llamaba mucho la atención y Claro. tenían de gente impresionante. Ok. Entonces yo no sabía cocinar. Mi mamá nunca nos enseñó a partir un limón. O sea, mi mamá nos tenía pues como reinas, nada más nosotras Ahora, lo que entiendo hacíamos. es que sí te cambiaste a esta universidad que te quedaba 1 hora donde estaba Ajá, tu expareja o un exnovio. Ahí seguiste estudiando y ahí ajá. terminaste. Ahí terminé. Sí, ahí fue donde conocí a Eduardo. Ok, Justamente a mi esposo ok. actual. Ok. Me- Y hasta que terminas la carrera, ¿sigues consumiendo? ¿Sigues No, tomando? no, ahí voy. Ahora sí. Te aprecia tu pregunta inicial. Al estar en la universidad, me uno con puros hombres y recuerdo que yo dije, a ver, siempre en mi mente es una de las características que logro percibir ahora, como que me adelanto a los hechos y veo, ¿no? Bueno, la universidad no sabía ni de qué se trataba. Cuando fui a la UAM dije, aquí sí de plano no, son muchísimas, es grandísimo y no me lateó. Y aparte de las huelgas, dije, no, y se metían muy fuerte ahí con la marihuana y dije, no, esto como que no me vibra tanto. Cuando entro a la privada, ahí también dije, ok, tengo a esta persona conmigo, pero él era ingeniero químico y yo estaba estudiando ingeniería en sistemas. Lo que veo es primero al hombre más grande que pude ver de todos y dije, con él me voy a juntar porque como que va a ser el que me va a proteger si Claro. algo me pasa, ¿no? Sí. Porque aparte la zona en Ecatepec no es tan linda. Ok. Entonces decía, bueno, al menos que me ayuden a cruzar a el camión o cosas así, requería yo en mi mente que alguien me protegiera. Y con él hice una amistad lindísima, de hecho es como mi hermano, pero él tomaba más que yo. Entonces ahí fue como el fines de semana mi mamá le daba miedo, de hecho me encerraba y me decía, no vas a la escuela. Y le digo, no, tú dijiste que querías que te trajera un papelito, un certificado, y si no voy, De ahí no te voy a poder agarraste. pasar los exámenes, ¿Dirías ¿no? que ese fue el clímax de tu adicción con esta persona? Sí, mucho más. ¿Cuál fue, dirías, que de plano el momento cumbre o cuándo tocaste fondo? Una ocasión que fue en Navidad, era cumpleaños de Eduardo, todos nos metíamos como en esa dinámica. Lo que sí te puedo decir que como Eduardo era el más inteligente de todos, él no quería juntarse con nosotros. Pero como te digo, yo me adelantaba y dije, no, tengo que terminar, requiero saber cuál de todos estos es el que me va a ayudar. Sí. Entonces me acerqué a Eduardo, así, literal. Y a él lo empezábamos como entre todos, porque no nada más yo, a seducirlo para que pues, nos acompañara a la fiesta, pero entre semana estudiábamos y él nos enseñaba. Hacíamos acrónimos, entonces como que rápido cachábamos las cosas y era para todos como el decir, ¿cómo es posible que se la pasen de fiesta y saquen buenas calificaciones? Pero nos aplicábamos, es lo que vuelvo a lo mismo, ya traía yo ese patrón determinada que tenía que acabar. Y lo que sí es que yo creo que habrá sido como a la mitad de la carrera, empecé a vomitar amarillo. Entonces ahí fue donde dije, esto sí ya no está padre. ¿Ese fue tu peor momento? O sea, decías de una Navidad. ¿Cómo lo relacionas? Porque Eduardo cumpleaños el 23 de diciembre, entonces siempre se lo festejábamos. Y nos íbamos todos a su casa y ahí pues a veces el 24 ya llegábamos todos fumigados cada uno a su casa, pero en esa ocasión él me regresa porque mi mamá se había puesto muy exigente, me deja en casa y ahí es donde empezó a vomitar y donde digo, ¿qué estoy haciendo? Ya, o sea, ese fue como la Ese fue tu iluminación, punto por de decirlo. quiebre. Ahí fue tu punto de no retorno, es decir, hasta Sí. aquí llegué.
y ya no más. De hecho, los veía que consumían, que hacían, y yo le iba bajando, y yo le iba bajando, y yo le iba bajando, hasta el momento en el que ya no quiero, ya, y respetaban, ¿no? Ya Ahora, ¿cómo era lo compensaste? Porque ese tipo de adicciones son muy cabronas. ¿Cómo lo compensaste? O sea, a través del deporte, a través del estudio, a a través de la través del lectura. estudio. O sea, te Me metiste puse a de cabeza a estudiar. estudiar. Sí, a darle, a terminar los proyectos. Como ya estábamos casi por terminar la carrera, y yo dije, tengo que acabar porque le tengo que llevar ese papelito para salirme de mi casa. O sea, eso lo así. tenía hasta todo en la mente, decir, tengo que llevar ese papel a mi madre para que me deje en paz o para que me deje volar o lo que sea. Ok, llega ese día con el papel en la mano, platícame de ese momento. Uf, bueno, no, yo creo que me dice Eduardo, hasta llevaron el bombo y así como en los pueblos y hicieron cohetes y demás, ¿no? Como me decía, como la primera certificada del pueblo. Pero bueno, algo así, porque ella le dio mucho, mucho gusto, obviamente le llenó de mucha satisfacción porque ella tuvo una infancia muy fuerte. El abuelo le pegaba y no quiso que estudiara. Entonces ella quería estudiar y solo terminó la primaria. Entonces ahí es donde entiendo que para ella era muy importante que nosotras termináramos una carrera. Claro. Se proyectó en nosotras y, Claro. y pues bueno, al ver lo que es la primera lo cumple, fue muy gratificante y me dio a mí también mucha satisfacción el verla sin saber su historia, ¿sabes? Entonces, a papá igual, porque ellos se separan cuando iba como al empezar la carrera ellos se separan. No es cierto, antes. Bueno, ya no dimensiono ahorita el tiempo, pero en su separación hubo mucha fricción. Y el que pudieran estar ahí cuando me entregan el título también fue wow. Cuando pasa eso, ¿qué decisión tomas en tu vida? Vamos a pensar que era como tu comodín de decir, ahora sí puedo hacer lo que me venga en gana. Vamos a interpretarlo de esa manera. ¿Qué hace Diana en esa etapa? Pues me quedo con mi madre. Me quedo a vivir con ella. De hecho, con Eduardo ya empezábamos una relación. Lo que sí vi, las carencias que había en casa. Entonces dije, antes de salirme, un refrigerador nuevo, una estufa nueva. Empecé a comprarle muchas cosas, a bardear, a ponerle la casa. ¿De dónde venía el dinero? Empecé a trabajar, fui de las primeras que entré a Tech Marketing. Ahí veía todo lo que era sistemas y base de datos. De hecho, una ocasión me acuerdo que me dijeron, fíjate, el nivel de ignorancia en ese momento, porque yo me metía a lo técnico, nada más, computadoras y eso, pero no veía noticias. O sea, nunca fue mi hit ver hacia afuera muchas cosas, solo a lo que me importaba. Y me acuerdo que hablan y dicen, es que Slim lo requiere. Y yo, pues que Slim se espere, ¿no? Yo así de que era empresa de él, ¿no? ¿Pero bueno, sabías quién era Slim o no tenías ni idea quién era Slim? No. O sea, nada más te hicieron el comentario y sí, yo por dentro, pues que se espere, ¿no? Porque yo tengo que sacar todo esto antes, ¿no? Claro. Pero bueno, es ahí una anécdota que recordé ahora y que en esto de los trabajos, pues recuerdo mi primera entrevista para entrar a este trabajo, me decía, ¿sabes esto? Sí, ¿sabes esto? Sí. Y me decía Eduardo, pero ¿cómo es posible que contestara así si no sabías hacerlo? Pero está la ayuda, pero yo puedo ver ahí en la ayuda, verlo y lo hago y lo reprogramo y papá. Fíjate que he escuchado a mucha gente que es exitosa en lo que hace, puede ser deporte, puede ser actrices, actores, en fin. Y me llama la atención que es ese tipo de contestación, Diana. Cuando alguien les pregunta para un proyecto, para un trabajo, para un puesto, oye, ¿sabes hacer esto? Sin titubear dicen sí. Y no tienen la más remota idea, o sea, no tienen ni idea cómo hacer eso. Después se las ingenian. Pero eso está fregón, porque ese nivel de confianza, si realmente quieres aprender de alguien en particular y estás dispuesto a trabajar en ese lugar, por la razón que sea, tienes tus propias motivaciones, pero con esa
certeza absoluta, que dices, sí lo sé hacer, te abres a nuevas posibilidades, incluso de aprender cosas nuevas en tiempo récord, ¿no? Decir, puta, ya dije que sí, ahora a ver qué Ahora hago. lo haces. Sí, Exacto. correcto. Entonces, nunca me ha dado miedo. O sea, es una de las cosas que, pues que yo creo que me tienen donde estoy, que no me da miedo y me aviento. ¿Cuándo decidiste, bueno, si fue el caso, salirte de casa de tu mamá? Cuando me caso, de hecho, fue otra cosa. Después de que el título me dice, bueno, pues ahora no te vas de la casa hasta que no es cierto, porque estaba yo con Eduardo y me dice, hasta que no se casen, no te la puedes llevar. Así le decía a Eduardo. Y Eduardo, Ok. bueno, pues casémonos, ¿no? Ya muy a nuestro pesar porque queríamos estar en unión libre. Pero para sacar un crédito para la casa que tenemos en Real del Sol, ahí teníamos que juntar los 2 sueldos. Entonces me dice, pues lo más fácil es casémonos. Y yo, ok, vienes separados, listo. Ya, nos casamos. Y le dijimos, aquí está, ya nos casamos, ¿no? De hecho, ella quería hacer la super fiesta de civil, pero dijimos, no, tranquila, ya, así, con lo que tenemos y punto, la familia y ya está. Pero después de eso me dice, no, pero te dije casarse por la iglesia, o sea, tú sales de aquí de blanco. Y yo, ay mamá, por Dios, si ya hasta vivía yo con él, ¿cómo va a ser de blanco, no? Pero bueno, pues salí de beige, pero la boda se hizo. Oye, ahorita que mencionabas lo del crédito y que muchas veces las personas no necesitan casarse porque están bien en unión libre o están cómodas como sea, pero muchas veces estratégicamente conviene. Ahorita me hiciste recordar a mi propia madre que me decía, tú cuando te cases, cásate por bienes separados, no bienes mancomunados, porque así puedes pedir un crédito y te respalda tu esposa o viceversa. Ella pide un crédito y tú puedes ser el obligado solidario porque están casados por bienes separados, o sea, a nivel estratégico. Ahorita me hiciste Exacto. recordar ese tipo de recomendaciones que daba mi madre. ¿Por qué dejaste al lado tu carrera tradicional? Es decir, todo este tema de las computadoras, digamos, el empleo que mencionas en este tipo de empresas. ¿Cuándo empieza este movimiento de sanación? Todo lo que hoy sabes hacer, eh, diferentes servicios de yoga, de spiritual wedding, blessings, bla, 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 bla. Ok. Bueno, tuve ascensos muy rápidos. Llegué a empresas, ¿cómo les llaman? Te digo que ya me he separado mucho, pero bueno, a nivel global tenía ahí a cargo a personas en Malasia, en India, en Filipinas. Sí, como Entonces, transnacionales. eso, transnacionales. Entonces, fue mucha opulencia para ambos, porque era el sueldo de él y era mi sueldo y no teníamos hijos. Entonces, yo me acuerdo que estaba sentada en el escritorio y decía, ¿realmente quiero esto? O sea, ya llegué de cierta manera, al dinero que yo pedía cuando pasó todo lo de papá. Pude darle a mamá lo poco o mucho que se haya dado, pero debe haber algo más. Como que yo sentía, no, o me falta más dinero o qué está sucediendo. Ahí conozco lo que es el network marketing, gracias a Abarca que me invita a participar en una empresa y de ahí se me empieza a abrir otro mundo. O sea, el estar solamente encasillada en la computación, abrirme a las ventas, yo decía, pero no, vender, ¿cómo crees? No, si yo soy ingeniero en sistemas computacionales, ¿qué te pasa? Entonces, en ese momento, sentir la humildad para aprender algo nuevo y que me gustó. O sea, que para mí fue, wow, me gusta relacionarme con las personas y a través de esta relación poder llevar salud, nutrición, el yo lograr empezar a leer libros, porque recuerdo que era buena para las matemáticas, pero la historia y la lectura, cero. O sea, yo no me gustaba. Y ahí sí me podía quedar súper dormida al abrir una página, ¿no? Entonces yo intercambiaba con los compañeros. Yo te hago lo de matemáticas, pero tú hazme lo de lectura y redacción, ¿no? Y así era el Cuando intercambio. haces ese cambio a las ventas, ¿sigues manteniendo tu trabajo anterior o...?
Sí, mantenía yo, seguía ahí. De hecho, había pasado por un segundo aborto. Entonces, en ese momento empecé con la comida orgánica. Compraba muchos productos orgánicos y lo que hacía era tener como mi tiendita en el escritorio y les vendía a los mismos de la empresa, de los bancos. Y en ese momento también fue que empecé como a ver lo de los stands y que podía como abrirme a otras fuentes de ingreso. Entonces te digo, ya me llegaba dinero por todos lados. Y cuando entro a lo del network marketing, se vino otro aborto después de mi hijo y tengo gemelas. Entonces en ese momento es donde dejo de elaborar. Pasé todo mi proceso de embarazo en la empresa, pero al regresar, pues me dijeron adiós. Yo ahí ya estaba haciendo el network marketing. Ahora, entonces tuviste un primer aborto, luego un segundo aborto. Nace tu hijo. ¿Ian? ¿Se llama Ian? Ian. Ok, lo hace Ian, perfecto. ¿Qué edad tiene Ian hoy? 16 años. 16. Después de Ian, ¿tienes gemelas? Otro aborto. No, viene otro aborto. Ok, un tercer aborto después de Ian. ¿Y después de ese tercer aborto, vienen gemelas? Mía y Lía. Ok, perfecto. ¿Y sigues procreando o ahí te detienes? Ahí nos detenemos. De hecho, después de Ian era otra vez escuchar las vocecitas afuera. ¿Cómo es posible que se va a quedar solito? Entonces, al siguiente aborto, o sea, mi resistencia era ¿Cómo hay tanta influencia de la sociedad, de la familia, los amigos, de los padres? Está muy cabrón. Ok, entonces, dices, ok, pobrecito de Ian, vamos a fabricarle un hermanito, una hermanita, y llegan las gemelas. Y tú para ese entonces ya... Sigo trabajando. Yo seguía sigues trabajando en banco, sí. En banco, y dices que cuando estás lista para regresar después del nacimiento de las gemelas, ¿es cuando ya no te reciben de regreso? Estuve todavía, de hecho hicieron como un movimiento, pero como yo seguía con lo de Sango, estaba en mi mente ya voy a renunciar, pero me decía mi esposo, espérate a que te liquiden. O sea, si están viendo que amamantas a 2, porque me tenía que salir y me tenían que dar el doble de tiempo para amamantar. Entonces, tenía cerca la guardería ahí en Mazarik, pero de cualquier manera era más tiempo. Entonces, como que para ellos sopesar eso, fue más sencillo darme las gracias. Y lo agradezco porque pues de ahí me voy de lleno al network marketing. Network marketing, para contexto, es empresas de multinivel, empresas que de repente de manera negativa las pueden catalogar como pirámides, que al final no necesariamente un esquema piramidal es algo negativo, pues los corporativos son pirámides a nivel organigrama, pero bueno, estamos hablando de empresas multinivel, ¿no? Donde te metes ya de cabeza después de salir de este empleo tradicional. Sí. Y bueno, de ahí nos vamos a lo de el Unleash de Power Within con Tony Robbins, y eso me cambia, porque mi hija, la primer gemela, nace con parálisis cerebral. Entonces, en ese instante, no nos dijeron cuando ella nació, sí se tardaron en sacarla, nunca nos dijeron que había habido hipoxia, y pues nosotros nos salimos con la creencia de una gemela siempre va a ir más abajo que la otra. Entonces una se desarrolló más rápido, se quedó sin oxígeno el cerebro. Ok. Entonces, como fueron 5 minutos que no respiró, en ese momento no hubo sinapsis entre las neuronas y ya no tuvo movilidad. Debió de haberse hecho estimulación. ¿Cómo se llamaba o cómo se llama? Lía. ¿Qué pasó con Lía? ¿Qué representó en tu vida? Fue muchas enseñanzas hasta la fecha. Ella al principio me culpé mucho porque dije,
porque bebí, porque me drogué, porque traté mal a mamá. O sea, todo el tiempo fue demasiado el que hubo culpa dentro de mí. Y cuando nos dan el diagnóstico, porque fue un periodo largo, no sabíamos qué había pasado. De hecho, lloraba muchísimo, no dormíamos. Eduardo y yo nos teníamos que turnar y bueno, él trabajaba y yo me quedaba con ellas, pero él tenía que irse a trabajar y aún así siempre me ayudó muchísimo. Es, bueno, mi gran dualidad de soporte. Y en ese momento que nos dan el diagnóstico, recuerdo que la meto para inscribirla al CRIT cuando estaba en esta conferencia o este programa, taller de Tony Robbins en Los Ángeles. Me acuerdo que nos llaman y nos dicen, ya está dentro, pero la tiene que traer el lunes. Y nosotros, ¿no? Teníamos que regresar para pues poderla llevar porque era complicado el proceso. Se tardaban como 6 meses y a nosotros nos lo dieron como en 15 días prácticamente. O sea, ¿no terminaste el programa de Tony Robbins? Sí, lo terminamos, pero nos íbamos a quedar otros par de días para relajarnos él y yo de toda la dinámica familiar, pero pues ya, nos tuvimos que volver para poderla ingresar. Entra Lía al CRIT entonces. Exacto, y ahí pues todo muy maravilloso porque conozco otro mundo que no, impensable de ver a personas que llevaban a sus hijos incluso en condiciones más fuertes. Nosotros pues al menos teníamos todavía el trabajo de Eduardo, pero al saber ya la condición empezaron a mermar los ingresos. En ese momento dejé de hacer tango como lo estaba haciendo y para mí era como sentirme derrota en esa decadencia. Y es muy impactante y lo voy a platicar, pero en una ocasión entramos a supermercado, allá por Revolución, y recuerdo que pues compramos lo básico, los víveres, y ya no pasaba la tarjeta de Eduardo. La mía ya estaba hasta el tope, ya estaba sobregirada, ya no se podía más. Y la de él ya no pasaba. Entonces los dos nos quedamos así como, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a alimentar a los niños, no? Fueron épocas muy fuertes, muy dolorosas. No me gustaba pedirle nada a mi familia y en ese momento, tías, así, ¿por qué no nos dijiste antes? Ahí fue donde comprendí también la contención y la familia y el poderte acercar, no solamente cuando tengas momentos de tanta escasez como lo que logramos llegar nosotros. Y tuvimos que vender el departamento en la ciudad, nos regresamos para acá. Y bueno, nos duró poco el gusto de tener a Lía con nosotros, porque ella trasciende. Y en ese momento de su trascendencia, pues tenerla yo en mis brazos sin vida, ahí fue donde conecté con la espiritualidad. Conecté con realmente el sentir paz y gozo. Puede sonar muy fuerte ahora, pero en ese instante fue, wow, qué reto más grande, porque nos la vimos impresionante. O sea, yo ahorita me pasaría, nos vamos a llevar hasta en la noche todas las cosas que me sucedieron para llevarla al CRIT y demás. Pero no por el cansancio ni físico ni mental que yo traía, sino el sentir, ya está hecho. Algo me viniste a enseñar, no sé qué es, pero ya se hizo. Y de ahí, de esa paz que te estoy mencionando, que les estoy compartiendo, llega la mente y ¡pum! Me meto en un periodo de depresión horrible. ¿Qué edad tenía Lía? Lía tenía 2 años, 10 meses. 2 años. ¿Cuánto tiempo estuvo en el CRIT? Como 1 año y medio. 1 año y medio de un desafío. No sé, ¿a cuánto tiempo vivías del CRIT? Bueno, estábamos en Revolución, en ese entonces tenía yo la casa acá en Ojo de Agua, pero ayer de Revolución me hacía como pues todo el periférico, me iba por todo el segundo piso y 1 hora, depende del tráfico también. Todos los días era llevar a Lía. Todos los días. ¿Y cuánto tiempo estaba en el CRIT? De hecho, esa es otra cosa que cuando la inscribo me dicen, ¿y qué días va a venir? Yo, pues, ¿qué días hay? Lunes a viernes.
¿Y en qué horario va a querer las consultas? ¿En qué horarios hay? Pues de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Pues de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Entonces me quedaban viendo así como, pero tiene que pagar por cada una. Pues voy a pagar por cada una, ¿no? Entonces para mí es siempre eso, o sea, me dan opciones, pues, sí, pero si con todas va a llevar un beneficio y ella va a tener una mejor calidad de vida, todo el abanico, porque uno u otro, ¿no? Así Claro. era lo que pensaba. Y Cuando, así era, cuando, estaba todo el cuando, día. cuando fallece Lía, dices que en un momento puedes sentir un nivel de paz importante, pero después entras en una depresión muy fuerte. 2 años. 2 años en una depresión dura. ¿De dónde te Sí, agarraste, Diana? Porque estaba ahí a lo mejor la secuela de las adicciones y quizás era como una puerta que podrías abrir y jamás volver a cerrar. ¿Cómo exacto. fue ese proceso? Yo les veía a Eduardo y a mis hijos porque allá me ayudaba mucho una tía, que también Mercedes es divina, esa mujer iba todos los miércoles para que yo me saliera a darle el plan, por lo menos los miércoles por las noches, y se quedaba a cuidar a los niños. Entonces, cuando sucede esto, recuerdo que Ian y Mía, a pesar de que era muy chiquitita, pues siempre escuchó todos los audiolibros, todas las cosas que poníamos de lectura, de conferencias y De demás. superación Entonces, personal sí, y demás. me decía Ian, si dices que no puedes, nunca vas a poder. Y me gritaba aquí, si dices que no puedes, nunca vas a poder. Porque me decía, levántate. Le digo, no puedo. Entonces él me repetía eso. Y luego me hacía un dibujito. Me decía, tú me dijiste que me ibas a llevar al Taj Mahal. Aquí está. Y me lo pegaba, ¿no? En la cabecera de la cama. Y pues yo en mi letargo no hacía caso, ¿no? En ese momento. Pero Lalo siempre, vámonos. Y ahí conferencia, y vámonos. Entonces yo iba. O sea, estaba como muerta en vida. Pero algo, o sea, eran como pedacitos, rompecabezas que se iban uniendo. ¿Y no pedías ayuda Hasta aparte de libros y aparte de conferencias que tienen que ver con superación o desarrollo personal? No, así como dijiste que pediste ayuda económicamente, ¿no pensaste en pedir ayuda profesional para salir de esa depresión? es que yo no me sentía con depresión. O sea, yo decía, estoy bien, estoy bien. O sea, no puedo parar, pero porque no tengo ganas. No me quiero bañar porque, pues no, ahorita al ratito lo hago. Y es como que se me olvidaba, ¿no? Pero lo que sí es que recuerdo el momento en el que Juan Carlos Gómez, que también lo conocí en la industria del network marketing, él me acuerdo que me había dicho, un día llévame a Lía y le voy a tocar instrumentos porque con eso ella puede hacer de vuelta la sinapsis en sus neuronas. Entonces dije, bueno, ya no está ella, pero puedo hacerlo por mí. Y le escribí y me dice, justo tengo una conferencia, vente para Colombia y voy a hacer un retiro de 3 días. Va a estar Joe Dispenza, Lisa Nichols, muchos oradores que pues ya seguía. Y le dije a Lalo, aquí está. Me dice, ¿qué? ¿Pero de dónde vamos a sacar, Diana? Si sabes que estamos así. Y dije, pues yo no sé de dónde. Empecé a investigar los boletos, total. Una persona me los dio muy baratos. Él me decía, ¿cómo crees? Es un fraude. Y yo, no, yo voy a estar allá, yo tengo que llegar, no es fraude, los compramos. Y no, afortunadamente no pasó, pero sí era una persona que hacía fraudes, nada más que esta primera era como el gancho, yo creo, porque a la siguiente mi hermano me Uf. pidió para irse a París y ahí sí tuve que pagar los boletos, ¿no? De ese pasatiempo. Pero bueno, estando en Colombia, pues igual, estar rodeada de todas estas personas, Jimena Duque, que también allá la conocí físicamente. Entonces todo eso me empezó a llevar a otro mundo. Ya practicaba yoga, ya hacía meditaciones y todo, pero era muy externo. ¿Cuál fue el Ahora al impulso que te permitió salir del hoyo? papá Jaime, ese ser que conocía ya, justamente, él y Lisa Nichols hablaban mucho del servicio, del dar. Y cuando
papá Jaime no lo encontrábamos seguido y yo quería que me firmara el libro, pero me daba pena, ¿no? Decirle. Y te digo que estaba yo todavía como en ese letarguillo. Cuando nos lo encontramos en el aeropuerto de regreso, él se mete pues donde íbamos nosotros, que él debió de haber entrado por otra puerta, pero bueno, nada es casualidad, todos son estas diosidencias. ¿Quién es papá Jaime, Diana? Papá Jaime, él tiene una fundación de los niños de los Andes allá en Colombia y estuvo muy pegado con la Madre Teresa de Calcuta. Okay. De hecho, a él le dieron, se lo dieron a la Madre Teresa, pero él estuvo ahí muy pegado con ella, el Premio Nobel de la Paz. Estuvo ahí él y yo no sabía mucho de su historia. Te digo, a mí me impactó lo que contó de la fundación y cuando estamos ahí me dice, ustedes como que los he visto muy seguido. Y yo ya me atreví a decirle, sí, es que quiero que me firme mi libro. Y me dice, bueno, te lo firmo, pero déjame pasar. Se me fue el nombre. Para sí, el filtro los de seguridad. Y todo. Ajá. Que me va a dejar el avión. Exacto, iba a pocos minutos, pero se dio el tiempo porque también una aguja de acupuntura, que yo no había visto nunca nada de eso, pero una agujota así de acupuntura no se la dejaron pasar. Y él decía, pero voltea a verme y me dice, no, sí me la das, porque a mí siempre me dejan pasar en el avión, soy papá Jaime, ya todos los, es papá Jaime, y ya, total, se la dan. Y me dice, ¿usted tiene algo? Yo, ¿me deja leer su iris? Yo me quedé, pues léame lo que quiera, ¿no? Ahí abro mi ojo y empezó a verme. Y me dice, ya sé para quién era esta aguja. Entonces, pum, que va y que me la clava aquí en la oreja. O sea, pasando el pues filtro de seguridad, sorprendida. Pasó eso. Sí. Entonces Lalo también se queda sorprendida y me dice, a ver, déjeme verlo. Y ella también le hace lo mismo y le planta otra a él. Y me dice, nos dice, bueno, su angelito dice que ya la dejen partir. Entonces nosotros dijimos, pero ¿cómo supo? ¿No? O sea, en ese momento estábamos como en shock los dos, porque dijimos, pues si lo que queremos es que me firmes mi libro, no que me hables de eso, ¿no? Y de ahí fue que tuvimos ya una relación cercana, nos compartimos los teléfonos, porque me dice, pero díganle a su angelito que haga algo para que yo me meta a mi avión porque voy retrasado. Entonces ahí vamos corriendo a que él lograra meterse y me dice, los veo en México llegando. Y pues venía para acá porque tiene casa en Toluca. Entonces a los 3 días nos pide que vayamos allá a su casa, vamos, hicimos un cierre de Ho'oponopono, le agradecimos. Él nos compartió pues el poder soltarla y cerrar. Sí llevamos un acompañamiento tanatológico del parte del CRIT, pero la doctora que estaba ya tuvo que salirse y perdimos pista con eso. Entonces, o sea, regresándome ahorita y me recuerdo esto, pero sí, esto fue lo que más nos ayudó. O sea, que papá Jaime haya hecho eso con ambos, y que después de esto me dijo, medite 21 días, me dio un audio y pues yo todos los días, ¿no? Y me ponía y meditaba y en ese momento llega así la inspiración sin pensarlo, 1001 sueños. Honramos tu libre expresión de amor a la humanidad. Y vi como un castillo blanco hermoso, de hecho está pues muy similar a por estos países de... Se me fue el nombre. ¿De donde hay castillos? Y sí, pero de como turcos. Como del Medio Oriente. Así, majestuosos. Como el Taj Mahal. Ándale, pero más majestuosísimo. O sea, ¿eso lo visualizaste en una meditación? Lo vi. Y ahí vi cómo estaban todos los cuartos donde se daba talleres para los niños, para los papás, o sea, como un tipo CRIT, pero de mucha paz y de mucha conciencia, mucha espiritualidad. Okay. Yoga, haciendo todos, o sea, todo lo vi clarito, lo tengo todavía así muy bien detallado, los dibujé, lo escribí, puse en cada cosa lo que veía en esta visualización, esto que llegó, canalización, algunos me dicen que es, y después de ello fue que comprendí el para qué había llegado Lía y para qué en esa condición.
Entonces dije, voy a ayudar a los niños con parálisis cerebral. Y de ahí Diana despertó. Y Diana otra vez. Después te digo que De esa yo creo que de meditación, tanta energía. quiero que me platiques cuánto tiempo pasó en relación a la fundación de 1001 Sueños AC. Meditas, visualizas. Y al día siguiente Al día me puse a siguiente ver, sí, yo me puse a ver cómo empezaste se la hace una construcción. fundación. Ok. Sí, ¿cómo se hace una fundación? Y pues en Google me respondió. Entonces todo lo que veía empecé a anotar, empecé a hacer acta constitutiva. Requiero 30,000 en ese momento porque era en Ciudad de México. Yo acá no conocía mucho. Entonces lo que conocía era por allá y pues en Mazarik sabía que existía una. Entonces fui, pedí informe, 30,000 para hacer la constitución y bueno, me pidieron un chorro de cosas y que ¿De ya dónde, iba a dónde tener sacaste yo, los 30,000 pesos? pedí prestado. A De personas. hecho, sí, los que hicieron tanto redes conmigo, a Lalo y pues así lo junté. Dame la Y fecha que firmaste el acta constitutiva de 1001 Sueños AC. 6 de mayo de perdóname. Ay, es que tengo 15 del 2017. 2017. El 6 de mayo del 17, cuentas la lana, investigas qué hay que hacer para hacer una 2016, fundación. discúlpame. 2016. ¿Y ese día estás firmando en la Ciudad de México? Ajá. Sí, con mi hermano, nutriólogo, y con Lalo. ¿Cuál fue la primera actividad que hizo esa fundación? De hecho, lo habíamos hecho sin que existiera la fundación como tal. Me ponía a recolectar ropa y la llevaba a la sierra. Entonces mi pretexto era buscar qué niños había que no podían ir al CRIT y que pudiera yo darles algo de yoga, algo de meditación, sabía un poco de tapping. Empecé con regeneración celular, entonces yo les daba. Y después empecé a traerme a terapeutas del CRIT acá a Ojo de Agua y hacía talleres. Buscaba los kinders o los lugares donde podían darse estimulación temprana y que las maestras aprendieran a detectar y a hacer todo lo que fuera la estimulación para los niños. Y así fue. Eso fue antes de que empezara ya la constitución de la fundación. Y te como tal. metiste de cabeza a este proyecto. ¿Sigues de tiempo completo en la fundación? Sí. O sea, de todo lo que hecho, haces alrededor para generar dinero es con el propósito de seguir full time en la fundación. Exacto, porque una de las cosas de mi meditación fue, me dicen muchos, ¿y por qué si estás constituida no bajas recursos de las empresas? ¿Por qué no bajas recursos de gobierno? ¿Por qué ta? Siento que parte de lo que me brindó esta meditación fue hazlo con la gente que realmente quiere apoyar y con los recursos que cada uno de ellos tenga o como los puedan sacar, porque cuando se hace ya majestuoso o más grande, mucha gente no cree que realmente ayudamos, no creen que se desvían recursos, o sea, muchas creencias que independientemente de las creencias de los demás, es como para mí un sello de decir, lo podemos hacer entre civiles, civiles, terapeutas, que están conectados con esta sintonía del amor y la Ya lo he ayuda. dicho antes, Diana, pero imagínate que tú y yo estuviéramos en un restaurante X y que de repente terminamos, salimos, hay valet parking, ¿no? Que es estas personas que reciben los coches y los regresan a los comensales cuando terminas de estar ahí. Y vemos una caravana que llega de guardaespaldas ¿no? y un auto de lujo y se baja la persona y de repente estamos ahí preguntando, ¿y quién será? Y alguien nos dice, no, es que es el dueño de una tabacalera, no sé, Marlboro, o el dueño de una empresa de alcohol, ¿no? De bebidas embriagantes, chupe, lo que sea. Ah, ok, sí, pues hace todo el sentido, ¿no? Que tiene mucho dinero y tiene escoltas. Y de repente vemos la misma imagen momentos después y esa persona que llegó, ¿quién es? No, pues el que fundó
una ACE que ayuda a los niños en estado de vulnerabilidad o lo que sea. No, ¿cómo crees, no? Seguramente está chingando toda la lana. O sea, sí validamos a una persona que se dedica a vender cigarros, ¿no? Que es muy adinerado y que llega con todo ese despliegue, pero no validamos a una persona que se dedica a ayudar, que fundó algo, una organización sin fines de lucro para ayudar y que también puede vivir muy bien, pero inmediatamente la mente lo relaciona como, no, está desviando recursos, está chingando la lana. Ojo, no estoy diciendo que no pase. Es que no es como muchas veces hablamos de política generalizando, ¿no? Es que todos son iguales. No estoy diciendo que no pase, pero creo que sí existen muchísimas fundaciones como la tuya que perfectamente tú o cualquiera que esté a cargo podría vivir sumamente bien. Y es más, estaría poca madre que viviera sumamente bien porque te dedicas a ayudar a niños con síndrome de Down. ¿Qué opinas? Sí, en realidad ha sido un switch muy fuerte también porque no te he compartido, no les he compartido una parte de mi vida en la que después de toda esa opulencia, en el momento en el que trasciende el IA, hubo un periodo que me voy a totalmente lo opuesto. O sea, Diana, casi un trapito puesto encima, siempre de huarache. Hasta la fecha no me peino ni me maquillo, pero nunca se me ha dado, entonces eso no es tan trascendental. Pero sí el que me fui a totalmente lo opuesto. Entonces me decía Lalo, ¿y a qué hora vas a volver a tener lo que tenías antes? No, yo con mi bicicleta y con la bici voy para aquí, para allá. Me dice, pero si quieres ayudar, tienes que empezar por ti. Entonces me hizo ver muchas cosas. Lalo es mi gran maestro. Y dije, bueno, ok, empezaba como a dar las meditaciones que también las cobraba en $1, ¿no? Lo que tú me quieras dar, ay, lo que puedas. Me minimicé demasiado, horrible, pero fue parte de mi aprendizaje, porque de ahí pues se logra tener un maticito. Ya en el matiz ya podía meter yo mi camilla, ya podía yo ayudar a más personas. En el matiz metía a los terapeutas, me los llevaba para poder ir a los pueblitos alrededor, dábamos ahí terapias y todo. Obvio no cobrábamos, pero también empecé a ver, oye, necesitas para la gasolina, necesitas comer. Había momentos en los que Mía me decía, la gemela, oye, ¿me compras un helado? Y yo veía, ni siquiera me alcanza para comprarte un helado. Entonces fue como decir, estoy haciendo todo esto y ni siquiera puedo darle una calidad de vida a mis hijos. Claro, te pasas Tampoco ayudando a sano. los demás y no puedes comprarle un helado a tu hija. O sea, Sí, muchas veces creemos que desvivirnos por ayudar con muy buenas causas, ojo, estamos cumpliendo, pero nos dejamos al último, incluida nuestra descendencia, nuestros propios hijos. Así que exacto. ahí hay una reflexión súper profunda. Ahorita que hablabas de Eduardo, dices que dos personas se aman únicamente cuando son capaces de vivir una sin la otra, pero deciden vivir juntas. ¿A qué te refieres? Él es muy racional y para él es, no, a mí dime casi todo para poderte creer. De hecho, desde que empecé con el network marketing me decía, es que te van a ver la cara, es un fraude, ¿cómo crees? O sea, fue muy fuerte y siempre estamos así como, yo soy muy confiada y él es muy precavido. Eh, y también en el instante en el que hago este switch, empiezo a investigar las religiones, empiezo a ver, porque también yo decía, bueno, ¿y qué les voy a enseñar a mis hijos de religión si yo no practico ninguna? O sea, mi religión es el amor y hasta la fecha lo sigue siendo. Pero me metí mucho en la parte del hinduismo. Y en este tema, con la yoga y demás, fui como no persistente y no de predicar, porque ahí fue donde yo también decía, no puedo estarle diciendo a la gente lo que tiene que hacer, porque a mí no me gusta que me digan lo que yo tengo que hacer. Tienes que escuchar a tu corazón y siempre ese ha sido mi mantra personal y tú escucha y siente tu intuición y haz lo que dice tu corazón. Entonces, el que me hayan pedido cuando me dan un nombre espiritual, estuve en India, se me otorga el nombre espiritual y ahí me dicen justo esto de la prédica, fue donde dije, no, a ver, espérenle tantito, yo aquí ya no juego, ¿no? Cada quien sus fichas y me retiro.
Entonces entrego el nombre espiritual. En ese momento, pues, todas las personas que me conocían o me seguían por la parte del yoga fue así como que, ¿qué fue? ¿Qué hizo? ¿Cómo crees? Y eso es como lo máximo, tener el nombre espiritual y papá. Esa creencia, pues se la rompí a muchos y me quedé solita. Entonces fue como que volver a empezar y volver a reencontrarme a mí, porque son como pequeños pedacitos que fui dejándome y otra vez volver a reconstruirme. En ese instante es donde Lalo también me decía, pero te estás pasando, porque si tú ves que, por ejemplo, y lo va a hacer así, tal cual, mi hermana es cristiana y ella canta y canta y canta todo el tiempo y pues sí llega a ser como, ya, por favor, párale, ¿no? Y yo con mis mantras, aunque se oye lindo y es diferente y como es otra lengua, no perturba tanto o no estás haciéndolo tan lógico porque no se entiende como tan tangible el sánscrito, estaba cayendo exactamente en lo mismo. Entonces, él me hace ver muchas cosas, pero él sigue su propio camino. O sea, él sigue de ingeniero en sistemas computacionales, le gusta mucho lo que hace. Practica yoga porque le gusta sentir su cuerpo, pero no se mete tanto como yo, no se penetra tanto, y lo mismo en la fundación. O sea, me ayuda, pero es tuya, ¿no? Así como que cada uno separados. Entiendo que todo este viaje que has tenido espiritual te ha permitido conocer diferentes corrientes, el yoga, ir a la India, probar diferentes meditaciones, sound healing, cuencos, o sea, has hecho muchísimas cosas. Y entiendo que hoy cobras por eso. ¿Cuál es, digamos que tu principal actividad? ¿Cuál es la Big Mac de Diana? Wow, es que sí que tengo un menú amplio, pero ahora, en este instante, siento que los biorretiros y las certificaciones de yoga. ¿Qué significa biorretiro? El biorretiro fue una analogía que hice con los retiros que he asistido. Lo que hago ahora es, a través de la biodanza, a través de los elementos, el agua, el aire, el fuego, la tierra, hago estos retiros donde conectes con todos los elementos, y el principal es el éter, la energía universal, como cada quien la sienta. Pero en estos retiros hacemos una inmersión profunda en cada uno de estos elementos en ti, pero me ayudo de los elementos también. Oye, vi una fotografía donde estás liderando, no sé si llamarle terapia, no sé cómo llamarle, pero que hay personas flotando en una alberca arriba de unas colchonetas. Sí, Háblame de eso. Sí, es el Floating Sound Healing. Los diferentes se ve delicioso. Se ve delicioso. Sí. Invítenme, por favor, porque yo feliz de podérselos compartir. Esto lo vi en Miami. Ponen las colchonetas en el agua y hacemos los sonidos con los cuencos, con el handpan, con los koshis, todos los instrumentos que te van a permitir llevarte a un estado de relajación. Y ahí, con mi voz, con las cosas que les voy compartiendo, puedes llegar a la sanación a través de tu cerebro reptil, porque ese cerebro reptil lo tenemos rezagado, ¿no? No dejamos que salga lo que realmente tu cuerpo está somatizando. Entonces, es muy liberador y me lo piden mucho justo porque comparto aquayoga. Entonces, al hacer la aquayoga estás moviendo físicamente y siguiente sesión estás en el agua y solo dejando que la misma vibración y el movimiento del agua libere todas estas sombras que traemos todos. Wow, haces muchas cosas, Diana. Voy a ir cerrando la conversación. Ha sido una delicia platicar contigo. Me parece que hay un montón de información de tu historia súper mega valiosa. Y cierro hoy dándole un poquito de juego a la inteligencia artificial. Y literalmente le pido que te haga una pregunta con el estilo y del tema que tú quieras. Entonces, tú eliges el estilo. Puede ser el estilo de un entrevistador famoso, de un artista, de un cantante, de un escritor, de alguien que pueda ubicar la inteligencia artificial y el tema que tú quieras. ¿Puedo escoger a cualquiera?
¿Vivo o muerto? A cualquiera. ¿Sí? Ok. A ver, a papá Jaime. Ok. ¿Él es colombiano? Jaime Jaramillo, sí. ¿De qué tema? De desapego. Ok. Desapego. A ver qué nos arroja ChatGPT. ¿Qué te pregunta, Diana? Ahí te va, ¿eh? ¿Estás lista? Sí. Diana, como sanadora has acompañado a muchas personas en su proceso de soltar y sanar. El desapego es una de las pruebas más desafiantes del alma, porque nos aferramos a personas, recuerdos y hasta dolores que nos impiden avanzar. Desde tu experiencia, ¿cómo podemos transformar el desapego en un acto de amor y no en una sanación, mejor dicho, en una sensación de pérdida? ¿Qué es lo más poderoso que has visto cuando alguien realmente logra soltar desde el corazón? Desde mi experiencia y desde mi perspectiva, el servirte a ti mismo. Primero verte a ti, primero soltarte a ti mismo, principalmente las excusas, principalmente los estereotipos, y reconocer lo valioso, lo dichoso, lo grandioso que habita dentro de uno para poder inspirar e impactar a todos los que estén a tu alrededor. Está poca madre. Déjame decirte que creo que sigue siendo muy difícil, a pesar de que estoy de acuerdo contigo, porque nos ponemos después de los demás. O sea, el mensaje hoy central es ponte primero a ti, atiéndete a ti, valórate a ti, incluso cobra bien al respecto. ¿Qué tienes que decir? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? ¿O por qué crees que a ti o a las personas les cuesta tanto trabajo ponerse primero a sí mismas? Voy de nuevo desde mi perspectiva, el no amarme desde mis sombras y desde lo más oscuro que tengo, porque lo quise tapar, no quise reconocer el enojo que tenía con mamá, el enojo que tenía con papá, que mis raíces se estaban pudriendo y que con una sacudida se me caía todo el mundo. Y de hecho, Lía vino a poner abono a ese árbol y que ahora soy consciente, después de haber tenido a mis hijos, que debí de haber sido consciente desde antes. Pero así fue mi historia de vida. Las raíces que ahora estoy cimentando en Ian y en Mía, voy a estarlas nutriendo con que ellos vean en mí lo que ellos quieren ver reflejado para sus vidas. Pero si yo estoy toda trasteada, pues es lo que le voy a estar mostrando a ellos. Entonces prefiero sentirme, verme y reconocer la opulencia que habita en mí. Nuevamente. Te he visto varias veces, Diana, con decoraciones en la cabeza. Quiero saber si es gusto personal o hay una explicación más profunda. Mira, al principio fue como se me fue el nombre, así como el logo, como Como mi tu marca marca personal. personal. Ajá, Claro, exacto. tu Fue distintivo. así, exacto, al principio. Ya después me empezó a crecer mucho mi cabello porque también, déjame decirte que me rapaba. Entonces me dejaba crecer el cabello hasta las pompas y luego me rapaba para donarlo a los niños con cáncer, para los pelucos. Ok. Entonces, pues se me hacían los pelos así. Entonces, al hacer la yoga me empezaba a crecer, yo dije, no, me tengo que cubrir con esto porque aparte luego se me venían los ojos y ya no podía ni hacer la postura. Entonces, prácticamente la razón personal era para justo que no se me pararan los pelos. Pero, pues muchas veces me decían, ¿no? O me veían y ya nada más así. Y pues bueno, se me quedó. Y ahora es así, doy la clase y me lo pongo. De hecho, hasta me dicen, y no va a sacar el suyo, y no le va a poner el loguito de Amani, y no va a ser... Sí, ok. Me voy al marketing
Y pues bueno, ya de ahí empiezo a hacer otras Pero cosas. hoy tienes el cabello largo. No, aquí están mis pelos. Están creciendo. Ah, ok. O sea, Sí. seguido lo haces. Constantemente Sí. haces eso de dejarte crecer el cabello y cortar. Exacto. Ok, ok. Sí. ¿Qué representa el número 57 para ti? Mira, el 5 aparece mucho en mi vida. De hecho, nací un día 5 y tuve 5 hijos sin reconocer al primer aborto, que fue pues sin conciencia de ambos por seguir la carrera. Por seguir la carrera, ¿a qué te refieres? ¿Qué quieres decir? Pues los dos estábamos estudiando la misma carrera y ahí fue donde supimos que teníamos a este bebé y los dos decidimos la inyección. Ok. Para terminar la carrera. Ok. Pero bueno, son cosas que también ayuda a muchas personas también para, pues justamente, lo que te decía, ser responsables y desde un inicio saber a lo que vas, ¿no? Bueno, que no siempre lo sabemos, pero bueno. El 5 ha sido como mucho mi verlo constantemente. Me ayuda como a enfocar la energía que estoy teniendo. Y el 7 es un número que me representa a mí el poder conectarme siempre con la energía universal, porque te soy honesta, soy humano y no es real que todo el tiempo esté en estado meditativo, aunque pareciera por los instantes o periodos que me conocen que estoy en esa situación. No es real, me enojo, puedo llegar a mentar madres. Claro que hago cosas que pueden ser muy incoherentes para los demás, pero para mí es ahora un estilo de vida que me permite estar en esa balanza. Y cuando logro estarme en mi 7, ahí logro conectar con la energía universal y procurar estar en ese 5-7 fluctuando, porque así es mi vida, 5-7, 5-7, 5-7. Por eso es que te pedí desde el primer podcast que hiciste, yo te vi y ahí le di like y dije, voy a estar ahí con Braulio, pero en el 57. Aquí Entonces, estamos, Diana. Aquí estamos, 57, es tuyo. Gracias por atreverte, gracias por acercarte. Ahorita me llena de gozo y de felicidad saber que me sigues desde el primer episodio. A ver, ojo, más que seguirme a mí, seguir las historias de personas como tú y como yo, que iluminan, que nos ayudan a identificarnos, que nos damos cuenta que todos tenemos momentos difíciles de desesperación, de depresión, unos más, otros menos, cada quien a su proporción. Hoy tu historia ha sido muy potente, muy profunda. Te agradezco que te hayas abierto a contarla así, como va, tal cual, sin tapujos, sin secretos. Así que este número es para ti. Estoy seguro que va a ser un gran año, Diana. Y pues ahí lo tienen, público inteligente y conocedor. Diana Ugalde, eres una genia resiliente y apasionada. ¿Quieres compartir tus redes, algún dato de contacto? Pues sí, aparte hacemos comida vegana para recaudar fondos. El estudio de yoga que tengo se llama Amani. Bueno, es un espacio holístico donde tengo varios terapeutas que dan servicio a bajo costo a los niños de la fundación, pero también se abre a público en general con las cuotas que ellos manejan. Es Amani Yoga Studio, que también ahí tenemos la otra página. La verdad es que a pesar de que estudié ingeniería en sistemas computacionales, no soy muy diestra ahora en la tecnología y todo esto, por lo que les digo que me metí mucho a la parte espiritual, pero me están ayudando para que también 1001 Sueños, esa sí la tenemos, es 1001 Dreams en inglés, está tanto en Instagram como en Facebook, y pues mi personal, que ahí es donde también ya aprendí a compartir historias y tener mi canal. Pero bueno, ahí vamos, poco a poco. Fantástico, algo que quieras gritarle al mundo. Escúchense, escucha tu interior, escucha esa voz que jamás te va a fallar. Pero si dejas que alguien más te hable a partir de su propia voz, empiezas a callar la tuya. Y ahí grita,
grita para poderla soltar. Me encanta. ¿Quieres decir algo más? Es todo, Braulio. Gracias infinitas por permitirme este espacio para abrir estas historias, como bien lo dices, así como también yo lo siento, el poder escuchar cómo viven, cómo han transitado. En mi caso, todas las personas que tienen hijos con parálisis cerebral, recordarles, nunca estás solo. La divinidad te acompaña, pero también hay 1,000,000 sueños que hay que cumplir, porque así como dejé de cumplir o no, que a lo mejor en algún momento logro en esta vida o en alguna vida, corre por lo que realmente está diciendo tu interior. Gracias infinitas, Braulio. Gracias a todos. Gracias a ti, Diana. Pues hasta el siguiente episodio. Chao, chao. Y así cerramos otro episodio lleno de historias que nos demuestran que el poder de la experiencia es real. Porque no se trata solo de llegar a la meta, sino de todo lo que vivimos en el camino. Si algo te resonó hoy, si una historia te hizo reflexionar o te inspiró, compártela y no olvides darle like, suscribirte o seguirme según donde nos escuches, para que el algoritmo haga su magia y más personas puedan acceder a estas historias. Y si además quieres herramientas prácticas para fortalecer tu grit, pásate por brauliofiloteo.com y suscríbete al podcast En la Vida Cotidiana. Ahí encontrarás reflexiones sobre cómo aplicar la fórmula GRID en tu día a día. Y si la salud está en tu lista de pendientes, que debería estarlo, o necesitas un médico de cabecera, en citas.accesalud.com, primero con X, Axe, y después con S, Salud, Accesalud, puedes dar el primer paso para tomar el control de tu bienestar. Recuerda, todos tenemos una historia, y cada una tiene el potencial de cambiar algo en alguien. Nos escuchamos en el próximo episodio, donde las historias continúan. Hasta pronto.